A finales de 1867, Alaska fue transferida del Imperio Ruso a los Estados Unidos de América. Fue vendida por la modesta suma de $7.2 millones. Esa suma asciende a solo 113 millones en dólares de hoy en día. En la actualidad, Alaska es uno de los estados más ricos de Estados Unidos, gracias a su abundancia de recursos naturales como petróleo, oro y peces, así como su vasta extensión de naturaleza virgen y ubicación estratégica como una ventana a Rusia y puerta de entrada al Ártico. Entonces, la pregunta más importante es, ¿por qué Rusia decidió vender este territorio? Más aún, ¿por qué se la vendió a su archienemigo y no a otra potencia colonial de ese entonces? La principal razón de la venta de Alaska fue la derrota que sufrió en la Guerra de Crimea. Esta guerra causó varias repercusiones. La primera fue que Rusia estaba en la bancarrota, lo que a su vez causó que ésta tuviera problemas para pagar todo el dinero que había pedido prestado para poder luchar esta guerra. La segunda fue que la victoria de la Marina Real Británica sobre la Marina Rusa mostró que Rusia no tenía el suficiente poderío para desafiar al Imperio Británico en el océano. El emperador ruso en ese entonces, Zar Alexander II, se dio cuenta que si había otra guerra, al Imperio Británico le sería muy fácil simplemente conquistar ese territorio vía Canadá. Entonces, ¿qué tipo de territorio era Alaska? Primeramente, en ese entonces no se llamaba Alaska, simplemente se llamaba Rusia Americana. Aunque este territorio proveía al Imperio Ruso el prestigio de poseer un territorio de ultramar, mantener estos asentamientos no era fácil. Los rusos en Alaska, que no superaban los 800 en su apogeo, enfrentaron la realidad de estar a medio globo de San Petersburgo, entonces la capital del imperio, lo que hizo de las comunicaciones un problema clave. Los rusos se empezaron a cuestionar si en verdad era rentable mantener esta colonia. No mucho tiempo después, empezaron seriamente a contemplar la idea de venderla. Pero la pregunta que surgió entonces fue ¿a quién vendérsela? Gran Bretaña era un comprador que hacía sentido, ya que los territorios que ésta poseía en Norteamérica estaban cerca de la Rusia americana, y además de eso tenía mucho dinero. Entonces, ¿por qué no se la vendieron al Reino Unido? Porque Gran Bretaña y Rusia eran imperios enemigos, y vendérsela significaba darle a Gran Bretaña miles de kilómetros de costa muy cerca de Rusia, lo que era potencialmente peligroso. Aparte de eso, Gran Bretaña no estaba interesada, ya que Canadá era enorme, por lo que tenía suficiente acceso al Océano Pacífico. Por lo tanto, Estados Unidos de América era el único posible comprador. A principios de 1860, Rusia ya le había mostrado pretensiones de venderle ese territorio, pero Estados Unidos se encontraba en una guerra con sí misma, la llamada Guerra Civil Americana. Después que la guerra civil terminó, Estados Unidos estaba concentrado en reconstruirse, por lo que la compra de Alaska era vista como una distracción. Más tarde, en marzo de 1867, fue acordado entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia que Alaska sería comprada por $7.2 millones. ¿Por qué ese precio? Rusia había enviado investigadores para buscar recursos naturales y también ver qué tan buena era la vida en Alaska. Entonces, se determinó que Alaska valía la suma de $10 millones. Sin embargo, los investigadores aconsejaron al emperador ruso no venderla, pero este los ignoró. Al final de las negociaciones, llegaron a la suma de $7.2 millones. En octubre de 1867, Alaska ya era parte de Estados Unidos, y la atención del Imperio ruso ya estaba puesta en la expansión hacia el sur y oeste. Así se llegó a un acuerdo con incalculables consecuencias geopolíticas, y los estadounidenses parecieron conseguir un buen trato por sus $7.2 millones. Solo en términos de riqueza, Estados Unidos ganó alrededor de 370 millones de acres de áreas silvestres, en su mayoría vírgenes, casi un tercio del tamaño de la Unión Europea, incluidos 220 millones de acres de lo que ahora son parques federales y refugios de vida silvestre. Cientos de miles de millones de dólares en aceite de ballena, pieles, cobre, oro, madera, pescado, platino, zinc, plomo y petróleo se han producido en Alaska a lo largo de los años, lo que permite al Estado prescindir de un impuesto sobre las ventas o la renta y ofrecer a cada residente una pensión anual. Es probable que Alaska todavía tenga miles de millones de barriles de reservas de petróleo.